3. Si se aplica una diferencia de potencial entre los extremos de un conductor metálico recto, se cumple todo lo siguiente excepto, vamos a ir marcando verdadero o falso. Se establece un campo eléctrico cuya dirección coincide con el eje del conductor. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero. ¿Por qué dudan tanto, no? Si es un conductor largo y recto, ¿no? En la extremo se establece una diferencia de potencial, el campo tiene la dirección del eje del conductor. Que el conductor fuera, no sé, no fuera recto, pero el campo no hace ni falta dibujarlo, ¿no? El conductor, la barra metálica recta así, y E en la misma dirección de la barra. Aparece circulación de corriente eléctrica. ¿Verdadero o falso? Si se aplica una diferencia, Verdadero. claro, se aplica una diferencia potencial, aparece circulación de corriente eléctrica. En el sentido convencional de desplazamiento de las cargas en el conductor, es opuesto al del campo eléctrico. Falso. Falso. El sentido convencional es el del campo eléctrico. El sentido que es opuesto al del campo eléctrico es el sentido físico real de circulación de la corriente, que se trata de una corriente de electrones, o sea, de cargas negativas, que circulan al revés, como toda carga negativa, en un campo eléctrico, si E apunta para la derecha, la fuerza que va a recibir la carga negativa es hacia la izquierda, porque es una carga negativa. O sea, el sentido físico real del desplazamiento de la carga en un conductor es opuesto al del campo eléctrico, pero el sentido convencional del desplazamiento es a favor del campo eléctrico, porque convencionalmente la corriente son carguitas positivas que salen del borne positivo de la pila y circulan hacia el borne negativo. Es así. Ya lo expliqué sobradamente, y hay que saberlo para poder entender eso del sentido convencional, sentido físico real, eso hay que entenderlo. D. La corriente circula con una velocidad igual a la velocidad media de las cargas individuales. ¿Verdadero? Sí, eso va a ser verdadero. Ya vamos a hablar de por qué la velocidad media tiene que ver con el efecto Joule. Si vos tuvieras un metal, ¿cierto? Donde el electrón tuviera total libertad de moverse como en un gas de electrones, ¿no? Le ponés un campo eléctrico. La carga eléctrica recibiría una fuerza contraria al campo porque es una carga negativa, el electrón, no importa. Pero lo mismo se movería en contra del sentido de, pero se movería supuestamente, si le aplicamos una E constante, recordemos que E, ¿qué es lo que es? La fuerza eléctrica por unidad de carga. Por lo tanto, la carga de prueba, la carga del electrón por E va a determinar una fuerza eléctrica que va a ser opuesta a E, porque Q es negativa. Esto lo hemos discutido sobradamente cuando vimos electrostática. Si yo pienso que un electroncito S parte del reposo, olvidémonos que un electrón, supongamos que sea una carga positiva, no sé, y que tiene una cierta masa y demás, y con una cierta carga, y parte del reposo, ¿no? ¿Qué pasaría? Si el campo eléctrico fuera uniforme, supongamos que el campo eléctrico sea uniforme, como en la lámina, como entre las láminas de un capacitor. No, en este caso no estamos entre la lámina de un capacitor, pero tenemos una barra. Si en esta barra, y supongamos que el campo eléctrico es uniforme, o sea, recuerden que la intensidad de campo eléctrico, también es igual a la variación del potencial dividido la distancia. O sea que el potencial, supongamos que acá hay una diferencia de potencial entre los extremos de la barra, entre los dos extremos, qué sé yo, de más o menos, qué sé yo, 10 volt de diferencia de potencial entre los extremos de la barra. Bueno, hagamos de cuenta que ese potencial va cayendo uniformemente y que la intensidad de campo eléctrico es constante en toda la sustancia del conductor. ¿A dónde quiero llegar yo? Quiero llegar yo en qué le va a pasar a esa carga. Supongamos que sea una carga positiva. ¿Qué le va a pasar a esa carguita unitaria positiva en un campo eléctrico? Si es positiva, va a recibir una fuerza a la misma dirección y sentido que el campo. Entonces, si sale el reposo, yo podría considerar que va a tener un MRV. ¿Por qué un MRV? Movimiento rectilíneo porque el campo es rectilíneo. Además, ¿por qué uniformemente variado y no rectilíneo uniforme? Porque sale el reposo, velocidad inicial igual 0, aparece esta fuerza, como la carga es constante y además la intensidad de campo eléctrico también es constante en toda la sustancia del conductor, yo tendría una fuerza constante. Y la fuerza constante repercutiría o reflejaría una aceleración constante y por eso habría un MRV. Una aceleración constante MRV. Ya está. Bueno, pues eso no es lo que ocurre. Eso no es lo que ocurre. ¿Por qué?
¿Por qué no es que sale del reposo y va cada vez más rápido y alcanza la velocidad de la luz, qué sé yo? No. Ya vieron que hicimos un problema donde vimos que en medio metro hicimos un ejercicio en electroestática, donde el último, creo, del trabajo práctico, que no era nada de electrostática y del electrón se aceleraba y alcanzaba, creo que un poco menos del 1% de la velocidad de la luz en solamente medio metro. Entonces, si tenés un cable de 5 metros, va a ir a la velocidad de la luz, al doble, al triple de la velocidad de la luz, nada que ver. ¿Qué es lo que ocurre realmente con el electrón? Que lo vamos a discutir después con el efecto Joule, sea visto bien en profundidad. En el metal están los átomos, las partículas metálicas, los iones positivos, ¿no? Vamos a representar ahí los iones positivos. Esos iones positivos que están en el metal muy cerquita uno del otro son obstáculos para el electrón. O sea, el electrón puede, sí, es cierto, sale en reposo, empieza a acelerarse y va cada vez más rápido y cada vez más rápido y cada vez más rápido por esta fuerza eléctrica constante. Ahí hace un MRV. No sabemos cuánto dura el MRV. Y llega el momento que choca contra un ion de la sustancia del conductor, porque el conductor no es un tubo de vacío donde están los electrones libres con libertad total, no, chocan contra esa partícula y al chocar pierde la energía cinética y se frena y otra vez vuelve a arrancar y vuelve a acelerarse y choca y otra vez se frena y otra vez vuelve a arrancar y choca y así. Entonces podemos imaginar que la corriente eléctrica, en lugar de pensar que son electrones que partieron todo del reposo y a medida que pasa el tiempo van todo más rápido y luego más rápido y luego más rápido, no, no pasa eso, ¿o no? Por eso lo que ocurre es que la corriente eléctrica se asemeja, en definitiva, a lo que sería una corriente de agua, de un caudal de agua, que va a razón de, qué sé yo, 5 metros por segundo, la correntada, 5 metros por segundo. Entonces, al final, por supuesto, no es un MRU. Esto dista mucho de uno pensar que el movimiento que va a tener los electrones adentro de una barra metálica vaya a ser un MRU. No tiene ni pie ni cabeza, porque va a estar recibiendo una fuerza que lo va a acelerar uniformemente, va a ser tiene más que ver con un MRV, pero un MRV permanentemente colapsado, convertido a través de los choques en reposo y vuelta a empezar, y vuelta a chocar y vuelta a empezar, y vuelta a empezar y vuelta a chocar. Entonces al final se puede calcular que la velocidad que va desde cero hasta, qué sé yo, pongámosle, que tenga 100 metros por segundo en el momento que choca. Pongámosle, qué sé yo, no se puede seguir partícula por partícula. Esto es microscópico el movimiento. Yo no puedo, yo estoy como un observador macroscópico midiendo corriente eléctrica con un amperímetro. No puedo andar siguiendo electrón por electrón, pero supongamos que todos los electrones arrancan de cero y todos los electrones aceleran y llegan a 100 metros por segundo y cuando justo llegan a 100 metros por segundo, justo ahí chocan y se frenan y vuelta a empezar y vuelta a empezar. Entonces al final lo que pasa es algo más parecido a esto. Entonces, si yo supusiera, vamos a un gráfico, que todos los electrones arrancan de una velocidad inicial cero, ¿cierto? Esta es la velocidad, el eje de la velocidad. Acá te grafico la velocidad en función del tiempo, ¿no? ¿Cómo era el MRV? El MRV era así, el gráfico del MRV. La velocidad es una función lineal del tiempo. ¿Se acuerdan? La famosa primera fórmula del MRV, B igual a BI más A por T, lineal. Además, BI es cero, porque parte del reposo del electrón. Así que es A por T nada más. Entonces tiene una pendiente esto, que depende de la aceleración de las partículas. Y supongamos que una partícula llegue a 100 metros por segundo y choque. Al chocar se frena, ¿o no? Entonces es como que la velocidad cae a cero, a tope, ahí, ¿o no? Como si fuera un diente de sierra esto. Y ahí vuelve a comenzar el proceso, ¿o no? Y vuelve, y vuelve, y vuelve. Entonces, al final se puede suponer que hay una velocidad media de las partículas. O sea que acá, por ejemplo, vos tendrías una velocidad media de 50. Entonces muchas veces se hace eso y se puede calcular incluso una velocidad media, pero esto sería una velocidad media. Entonces al final sí pueden suponerse que la corriente eléctrica es una especie de velocidad media, o se relaciona con una especie de velocidad media de los conductores, que de ninguna manera las cargas eléctricas tienen un MRU, de ninguna manera, pero casi se comporta como eso. Entonces, la corriente, decía la D, circula con una velocidad igual que la velocidad media de las cargas individuales. Sí, una se está acelerando y todavía no chocó con nada y va recontra rápido, va a chocar pronto. Otra va despacio, va a demorar más en chocar porque va despacio. Mientras más rápido va, más posibilidades de chocar hay, porque hay muchos iones en el metal, ¿no? Iones positivos en la estructura del metal.
es una estructura metálica. Hay espacios libres también, intersticios, pero también hay iones y chocan. Entonces, por eso también se produce el efecto Joule, que es el efecto calórico. Al chocar contra un ion positivo de la estructura cristalina, el electrón pierde su energía cinética, pero se la transfiere de alguna manera al ion, porque el ion empieza a vibrar. Y si hay cientos de miles de millones de choques por segundo, esa vibración se transforma en temperatura. Es la temperatura de la corriente eléctrica. Cuando va a agarrar cualquier aparato electrónico que haya estado andando un tiempo y lo tocas, está calentito, ¿o no? Aunque no sea un calentador eléctrico, aunque no sea un tostador eléctrico, un horno microondas, está calentito lo mismo. ¿Por qué? Porque hay un efecto Joule. El cable mismo, el cable de una estufa eléctrica, lo enchufás y lo dejás un rato andando y va a ver que se pone caliente también, ¿o no? Porque hay un efecto Joule por esos choques. Y tiene que ver con esa velocidad media. Quería razonar un poco más acerca del concepto de velocidad media, de por qué velocidad media. Es por esto, es porque está arrancando y chocando, arrancando y chocando, arrancando y chocando, y se puede establecer una velocidad media. Vamos a la E. La intensidad de corriente es proporcional a la diferencia de potencial aplicada. La intensidad de corriente. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Perfecto, verdadero. ¿Por qué? Porque, bueno, según una de las formas de la ley de Ohm, I es igual a B sobre R, y por lo tanto la corriente eléctrica es directamente proporcional o proporcional a la diferencia de potencial aplicada.